Muy bien, Argentina ya tiene un nuevo presidente electo, se trata de Javier Milei, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Por qué? ¿Qué se comenta en el día después? ¿Por qué ganó Javier Milei con casi 56% de las preferencias? Se lo preguntamos a Marcelo Díaz a la distancia, está en Buenos Aires, el ex embajador de Chile en Argentina. ¿Cómo está? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo le va? Buenas noches, Freddy. Muchísimas gracias por este contacto y un gusto, como siempre, hablar contigo con tu programa. Usted, Marcelo, estuvo ahí en el comando de masa, ¿no? Ayer, ¿cómo se vivió, no? La derrota finalmente. Yo diría primero con mucha sorpresa. ¿Ya? No habíamos estado el día anterior con dirigentes peronistas que nos habían dicho, como se dice acá, que la elección iba a estar muy fina, es decir, con una diferencia prácticamente en el margen de error, 49-51, 48-52, sin certeza de quién ganaba. Y nosotros nos trasladamos desde cerca del Obelisco al comando que está en el barrio, en el sector de Villa Crespo, Ya. como a las 6, y en el camino escuchamos unas declaraciones de Guillermo Franco, quien va a ser el próximo ministro del Interior de Milei, elogiando la transparencia del proceso electoral, que había sido algo que el propio Milei había cuestionado los días previos. Lo que nos dio la sensación de que estábamos frente a un escenario de triunfo de Milei, pero era una especulación a partir de este tipo de hechos que siempre dan cuenta de algo, ¿no? O sea, cuando alguien sale a decir, mire, ahí estamos preocupados, bueno, expresa algo, ¿no? Entonces llegamos al comando, búnker se le dice acá de Sergio Massa, y ya, claro, las caras largas eran más o menos evidentes, y circulaba el rumor de un resultado desfavorable para Massa, favorable para Milei, de 53-47, y esto se amplió a casi 11 puntos, que es lo que finalmente ya se consolidó prácticamente como resultado final. Entonces había mucha decepción, mucha sorpresa en el sentido negativo, y también mucha preocupación por lo que viene, porque probablemente una definición más estrecha habría dado mucho más margen a una recomposición del peronismo y no la crisis que se va a abrir ahora, probablemente después de este proceso electoral. Claro, como lo decíamos, 56% casi, ¿no? Fue la diferencia, al menos en los últimos cómputos, pero hay localidades donde arrasó Milei, como en Córdoba, donde cerró su campaña ampliamente, ¿no? Sobre los 70, por lo menos hasta ayer, cifras de ayer que se estaban dando, no sé cómo serán actualizadas durante el día de hoy, ¿no? Mientras estamos conversando nosotros en esto, Marcelo. ¿Cuál es la autocrítica, cree usted, también que debe hacer el sector, pensando también en lo que podría pasar en Chile, ¿no? Sí, mira, yo lo hablé con muchos dirigentes, lo había venido hablando hace rato, que decía, mira, estamos en una situación muy crítica, porque, y así lo dije también en un contacto que tuve el otro día con otro medio de comunicación, lo que hacía explicable, con lo difícil que es explicar, ¿no? Que el ministro de Economía, de Planificación, Sergio Massa, era pluriministro, no era solo ministro de Economía, era ministro de Planificación, ministro de Obras Públicas, tenía muchos cargos más, ¿no? De una economía con sobre 100 y tanto % de inflación. El jueves pasado son un 8% de inflación mensual. O sea, estamos hablando de un país con una economía en crisis. Pudiese ser candidato presidencial ya era un hecho raro, pero que pudiese tener opción presidencial daba cuenta de que había algo en la sociedad argentina que hacía muy particular, muy especial este momento político, económico y social. Claro. Y es que la alternativa era un candidato disruptivo, muy poco definible, como lo es el presidente electo, Javier Milei. Entonces, polarizó mucho a la sociedad argentina, y lo que estaba en juego, si ayer primaba, como finalmente resultó, el voto bronca, el voto castigo, como se dice acá, a los gobiernos peronistas, porque no es solamente a Alberto Fernández, sino que es la suma del gobierno de Cristina, de los dos gobiernos de Cristina, probablemente de muchas prácticas del peronismo en distintas provincias, donde también ha habido cambio en el último tiempo en la mano de las gobiernas, en términos de sentido político. Pero claro, ese voto bronca prevaleció por sobre el temor a la incertidumbre que sigue representando, hoy día leía la prensa argentina en la mañana, la elección de Javier Milei, que tuvo ayer, hay que decirlo, y algo que ya habíamos visto en la segunda vuelta, desde la primera a la segunda vuelta hasta ayer, una moderación, por decirlo así, una contención. Sí, no, impresionante. Claro. No solamente en sus formas verbales, sino que también en sus contenidos programáticos. Hoy habló de dolarizar es una aspiración, pero no hasta luego, salir de la inflación nos toma 24 meses. Ya no está hablando tan categóricamente de
acabar con todos los ministerios. Dijo hoy día que la educación pública, la salud pública no se pueden privatizar porque son prestaciones que dependen de las provincias. No nos olvidemos que Argentina es un país federal, es decir, Claro. se ha ido moderando. Fíjate que aquí surge con mucha fuerza. Mira, yo tengo un buen recuerdo, por lo menos de mi gestión institucional, de la relación con Mauricio Macri. Él era jefe de gobierno de la ciudad cuando yo asumí como embajador. Él tuvo un gesto conmigo, haber ido él a la embajada a hacer el saludo protocolar, porque en realidad no le importaba mucho esta cosa de si iba yo a la casa de gobierno. No, así que cultivamos un diálogo con él, con su equipo bastante bueno. Yo creo que él a veces dice las cosas de una manera que pareciera ser que no la reflexiona, pero hay una reflexión detrás, como cuando dijo el otro día que Milei iba a ser un presidente débil. A lo que se refiere es que es un presidente que no tiene provincias, no tiene ningún gobernador de su propio sector, no tiene intendentes, alcaldes, no tiene mayoría ni en la Cámara ni en el Senado, ni siquiera tiene una fuerza mayoritaria. Requiere construir acuerdos que incluso eventualmente implican llegar a sectores del peronismo. Entonces dijo el expresidente Macri que Milei iba a ser un presidente débil. Y yo creo que a lo que se refiere va a ser un presidente que no va a poder hacer todo lo que se había planteado. Probablemente eso ha sido parte del diálogo que han tenido Macri, Bullrich, Milei entre primera y segunda vuelta, que ha contribuido a esta como suerte de decantación programática de Milei, que no va a estar presente en su sello. Hoy hay un reportaje en un diario más bien cercano a la izquierda, que es Página 12, que dice, bueno, habrá que ver, porque el propio Milei dijo que no le debe nada a Macri, que Macri hizo todo esto apoyarlo por patriotismo, y otros dicen, no, Macri espera ser un key player, un factor, Obvio. un factotum del gobierno de Milei. Esas son tensiones muy propias de la política, no solamente de la política argentina, y las vamos a ver. Pero como decía yo ayer, Freddy, y lo sabemos muy bien en Chile, una cosa es lo que uno declara que quiere hacer y luego lo que la realidad te permite hacer. Otra cosa es que guitarra no es un refrán, no es una frase errada, es una frase muy certera. Otra cosa es con motosierra en el caso de Milei, motosierra que le sirvió para todo un discurso ganar, ¿no? Toda una playa de seguidores que fue la que le llevó el triunfo, pero parece que la motosierra se guardó en un cajoncito, ¿no? Porque el discurso que hizo ya como presidente electo llamó a la conciliación, como tú dices, Marcelo, mira estas imágenes ya al olvido ya a esta altura, y llamó a gobernar con los que quisieran sumarse al plan. Hayan hecho lo que hayan hecho, dijo. Mira, ¿cómo interpreto yo esto? Yo creo que la motosierra guardada tanto no está. Ayer anunció, pero fíjate que donde se ha matizado es donde probablemente generaba más ruido, más incertidumbre y donde probablemente es más inviable lo que él quería hacer. Por ejemplo, efectivamente, él lo reconoce hoy día, no se puede privatizar la salud y la educación porque son competencias de los gobiernos provinciales en buena parte, no en todo, pero en buena parte de esos derechos, por decirlo así, ¿no? Y lo descarta hoy día, con eso da tranquilidad a un sector importante. Había, como se le denominaba aquí, una micromilitancia, médicos que salieron a los metros a pedir que no votaran por Milei porque quería privatizar la salud o la educación pública, etcétera, ¿no? Entonces, como que despeja variables que efectivamente atizaron muchos miedos en una sociedad argentina que tiene esta Marcelo, que estamos mostrando imágenes de la gente celebrando el triunfo de Milei con la motosierra. Entonces, como recuerdo lo que tú estás diciendo, ¿cuánta de esta gente va a encontrar que Milei los traiciona en algún punto porque votaron por él, ¿no? Puede ser, puede ocurrir. Siempre ocurre que hay sectores que se desencantan porque eso pasa siempre, pasa siempre. Y es que tú planteas un programa de gobierno y aspiras a cumplirlo. No es una venta de pomada electoral, sino que después tienes que ver qué respaldo político, legislativo, por ejemplo, tienes para hacer esas reformas. Claro, es curioso que, por ejemplo, ella ha dicho vamos a privatizar todo, salud, educación, y hoy día diga, mira, en realidad el voucher es para la demanda y no para la oferta. El voucher es la educación, porque esas cosas las debió haber sabido antes, por ejemplo. Pero él también anuncia hoy día, en consonancia con su discurso previo, no solamente previo a primera vuelta, segunda vuelta, previo paso, en su discurso que va a privatizar la agencia de noticias, la televisión pública, aerolínea, y lo dice así, todo lo que pueda estar en la mano de los privados va a estar en la mano de los privados y ese va a ser yo diría una suerte como de eje rector de su
Y en eso, por ejemplo, coincide con la derecha tradicional, Sí. Juntos por el Cambio, con el PRO, con Macri, con otros que tienen más bien esa percepción. En un país donde la privatización en su momento, de la era menemista, tuvo muchas sombras, ¿ah? Muchas sombras por los efectos en la prestación de servicios y muchas sombras por los efectos en la Claro. piñata de la corrupción, Ah, por y aquí ejemplo. en Chile Entonces, también, o sea, ni hablar de lo que pasó en Chile con las privatizaciones, ¿no? claro, pero la diferencia es que en Chile la piñata pinochetista se hizo en dictadura y se la adjudicó a los grupos económicos que luego dieron sostén a los sectores políticos que han sostenido, Sí. defendido el legado de la Se dictadura. hizo en dictadura y se En consolidó, Argentina pero se ocurrió en consolidó en democracia. democracia también. Claro, exactamente. Y en Oye, Argentina ocurrió en democracia, lo hizo un gobierno peronista, el gobierno de Carlos Menem, ahí a comienzos de los 90, 92 en adelante, si no recuerdo mal los años. sí, trayendo un poco el tema, Marcelo, sabemos que tienes una reunión ahora, pero a Chile, ¿no? Porque ha recibido Milei felicitaciones también, y como tú lo analizabas, no solamente de la ultraderecha, sino que también de la derecha tradicional de Chile, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el propio expresidente Sebastián Piñera, ¿no? ¿Qué ejemplo podría traer esto también para las democracias del continente entero, ¿no? Mira, a ver, hay una ola neoconservadora en el mundo, ¿no? Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Bukele en El Salvador, Vox en España, el gobierno italiano encabezado por una militante de origen y trayectoria fascista, Suecia, el crecimiento del movimiento del partido ALT en Alemania, es decir, hemos venido experimentando el transcurso de la última, los republicanos en Chile, un crecimiento de los sectores neoconservadores que enarbolan un discurso común, son de distinta matriz, ¿no? Algunos son más neoliberales que otros, pero comparto una matriz, ¿no? Esta idea de decir nosotros somos la anticasta, somos la alternativa al sistema político tradicional, a pesar de que vienen y provienen desde esa misma política tradicional. El caso de Chile, la mayoría de dirigentes republicanos proviene de la UDI, Renovación Nacional, de ese mundo. No es que no tuvieran domicilio político, no son un sector social emergente, nuevo, distinto en política, sino más bien una decisión de la derecha tradicional. Hoy los republicanos chilenos han celebrado el triunfo de Milei como propio, y eso evidentemente es parte de una suerte también de fenómeno global que en América Latina se expresa. Sí. Y es muy legítimo. ¿Qué puede decir uno? Si ellos se sienten identificados con Milei gana, lo van a celebrar como propio. Eso me parece que no es algo que uno pueda cuestionar en sí mismo. Pero sí debiese hacernos revisar qué es lo que lleva a que estos movimientos tan antagonistas, tan disruptivos, tengan espacio. Exacto. Porque en algunos casos, y lo vimos acá, una de las cuestiones que más preocupación generaba en Argentina es que en torno a Milei se instaló el negacionismo respecto del valor de los derechos humanos. Sí, claro. De la historia, exactamente, de la historia construida en torno al nunca más, que para Argentina, que cumple 40 años de democracia, era como parte del consenso social básico. Eso no ocurrió, por ejemplo, en el gobierno de Macri. Sí. Ahora, Macri no retrocedió en esa materia. Marcelo. Entonces, ¿qué nos hace preguntarnos a nosotros, Freddy? Nos hace entender que gobernar no es un ejercicio de improvisación. Gobernar tiene que ser un ejercicio de mucho profesionalismo, de mucho rigor, de no perder el foco respecto a los propios compromisos, pero también respecto a los impactos que tiene en la vida cotidiana de la gente. Por ejemplo, las coyunturas económicas. Respecto a la izquierda, yo creo que hay tres cosas que la estamos viendo además en Chile, por ejemplo, con mucha fuerza. La economía es un factor relevante, la inversión, el empleo, el desempleo, las condiciones laborales, la seguridad, el fenómeno migratorio. Eso han sido el caldo de cultivo de esta derecha neoconservadora, o ultraderecha, como tú quieras denominarlo, que ha emergido con fuerza y de la que de repente como que pensamos que no va a ganar nunca, pero ganó en Brasil, ganó en Argentina, y yo creo que hay que hacerse cargo de lo que significa aquello. Ahora, Marcelo, y tú también lo decías, depende mucho de quién se le pone al frente. Porque, claro, uno lo ve de afuera, pero también lo escucha de votantes argentinos que tenían elegir entre un sujeto con muchas ideas desquiciadas para incluso la cultura de Argentina, pero con otro inepto, porque estaba en un país con una inflación de más de 100 puntos, no sé, la inflación, que era el propio ministro de Economía y otros ministerios más, que era la alternativa a este Milei. Entonces,
realmente era un callejón sin salida, ¿no? Sí, pues, un taxista me decía eso el viernes, me decía, mira, esto es votar entre malo y malo, Claro, eh, y obligados a votar. claro. Bueno, yo creo que finalmente ese era un juicio probablemente muy extendido, y yo vi ayer las celebraciones anoche, había efectivamente gente que celebraba, mucha gente que decía, mira, no había alternativa, ¿ah? No había una alternativa distinta a Sí. estas dos que ninguna me convencía tanto. Ahora, Mm. el triunfo de Milei es contundente, hay que Es decirlo. completo, Le sí, sacó claro. 11 puntos a Sí, Massa. es No mucho. fue una elección al filo. Mm, Por tanto, mm, claro, es el voto bronca, pero ¿por qué no decirlo? A lo mejor efectivamente hay una esperanza de un cambio, porque vuelvo a señalar, el mm. problema no es solamente el gobierno de Alberto Fernández en los últimos 5 meses de la economía o 6 meses de la economía, es el agotamiento y el cansancio con un estado de cosas en Argentina que tienen a este país en términos de autopercepción muy deprimido, muy Mm, cansado. Los argentinos saben que este es un país rico, saben que es un país que tiene recursos naturales en cantidades suficientes para tener estar en otro claro. estadio de desarrollo. Y sin embargo ven que aquello no ocurre, que no cambia la realidad, y a quien le asigna la responsabilidad es a quienes dirigen, por dos razones, y lo dicen en la calle, porque roban o mienten, o Mm, roban y mienten. Ese cansancio y hastío se expresa hoy sí, día en que gana una opción que hace 8 meses, un año, nadie le daba ninguna posibilidad, ninguna chance, sí, como ocurrió con Bolsonaro en Brasil y así en otros lugares, porque lo de Trump también, dentro del Partido Republicano, con sus diferencias más estructurales, ¿no? Es uno de los mm, grandes partidos del sistema político norteamericano, pero era una minoría mm, del republicanismo y logra hacerse sí. con el control del partido hasta el día de hoy. Una parte importante de él, por lo menos. Sí, Entonces, por último, este escenario es un escenario, a mi juicio, del hastío sí, claro. llegado al límite, que Mm, dicen, ¿sabe qué? Voy por otro camino porque lo que hemos probado hasta ahora ya no funciona. claro, No es que le doy la alternativa al otro histórico, sino que mm, voy por otro camino. Porque no nos claro. olvidemos, y perdón que me extienda, que la derecha había gobernado. Si Macri gobernó, Macri no fue a la reelección. Mm, Y las encuestas decían que perdía. Y no solamente, bueno, no fue a la elección, así que no se probó si perdía o no perdía, sino que ganó de nuevo el kirchnerismo, el peronismo, mm, por Alberto Fernández. sí. No, es como la película, es como el final de Zorba el Griego, ¿no? Ya incendien todo, veamos qué pasa, ya no hay nada más que hacer. Oye, por último, Marcelo, te lo pregunto también en tu calidad de ex embajador, a raíz de la cuenta X, ¿no? O tweet, que que pone el presidente Boric, ¿no? Te lo quiero leer para hacerte la pregunta. Señala entonces en su post, saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo. Como presidente de Chile, trabajaré incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todos y todos, ¿no? ¿Cómo se ve la diplomacia chilena y del presidente Boric, ¿no? Respecto de este triunfo también de Milei? ¿Cuáles son los pasos a seguir, crees tú, Marcelo? Mira, yo creo que es una declaración prudente, corresponde estar en el tono adecuado. Chile, a mi juicio de manera acertada, no se involucró en la elección, Ujú, a diferencia, por ejemplo, de Lula, que fue proactivo en favor de Massa, porque la calidad o la entidad de las relaciones entre Chile y Argentina son distintas a las de Chile y Brasil. Costos tienen, qué duda cabe, ¿no? ujú, Yo espero que la densidad de vínculos bilaterales que existen, ¿no? En materia fronteriza, educativa, migratoria, científica, cultural, militar, que son muchísimas, muy densas y de larga data. No lo mío, por ejemplo, que está la experiencia de Cruz del Sur, que es una fuerza de integración de Fuerzas Armadas de carácter binacional, con mando en ambos países. Yo espero que todo eso permita sobreponerse a cualquier controversia política que pueda ocurrir, que hasta ahora no ha ocurrido. Yo insisto, yo creo que el gobierno chileno fue sensato en no inmiscuirse ni directa ni indirectamente en las elecciones presidenciales. Leí hoy día, no tengo la confirmación, de que el presidente electo de Argentina, Milei, decidió que va a viajar a Estados Unidos y a Israel. Hay una práctica no escrita ujú. de que el primer viaje de un presidente de Chile es a Argentina. Y que Chile ocupa un lugar relevante, si no recuerdo mal, primero a Brasil y luego a Chile,
ocurrió con el presidente Macri. Él visitó Chile, lo recibimos ahí en La Moneda con la presidenta de la República en su condición de presidente electo. Fue el primer viaje que hizo fuera de Argentina. Exacto. Son gestos, no determinan nada, pero son gestos, está en la tradición. Yo recuerdo haber asumido muy poquito tiempo de la primera visita de la presidenta Bachelet, visita de Estado aquí en Argentina. Fue la primera visita, lo hizo el presidente Boric. Sí. Vamos a tener que estar atentos, pero también con la flexibilidad de comprender que en Argentina ha ganado una fórmula política y electoral no tradicional y que en ese sentido tenemos que aplicar más rigor, incluso en el vínculo con Argentina, porque, insisto, la densidad de intereses compartidos con Argentina es de tal envergadura que uno espera y aspira a que se sobrepongan a cualquier diferencia que pueda existir de signos de gobierno a cada lado de la cordillera de los Andes. Marcelo, muchas gracias por este contacto desde Buenos Aires. Te mandamos a nombre del equipo un abrazo grande, grande. Nos vemos acá, a la vuelta. Muchas gracias. Un abrazo grande, que estén bien. Chao, chao, que estés bien. Muy bien, como ves, conversaciones necesarias de todos los ángulos para ir entendiendo este Chile, que estamos también escribiendo entre todas y entre todos. Gracias por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos en la próxima en Stock Disponible y en Vía X.